Ingreso al búnker permitido. Bienvenido al búnker, Tomás. ¿Quisieras algo de tomar o algo de comer? Hola, sí, dale, quiero. ¿A qué se debe esta bienvenida? Revisé toda la información que juntamos hasta ahora. Me di cuenta que nunca te ofrecí una bebida caliente como acostumbran entre ustedes. Che, muy bien, ¿eh? Cada vez con soluciones más específicas para nuestro día a día. Exacto, Tomás. Solo me transformo para mejorar. Bueno, y hoy justamente quiero hablar de algo relacionado. ¿Cómo se aplica en el marketing la transformación digital para obtener mejores resultados? Buscando. Traer de la escuela el método científico y aplicarlo en el marketing del día a día, acostumbrarnos a tener ojos curiosos, a estar abiertos a lo que se pueda presentar, a elaborar diferentes escenarios, hipótesis. En este episodio nos vamos a centrar en entender a la innovación como un aspecto intrínseco de la cultura de una organización y puede ser un eje transformacional para ganar agilidad en prácticas, procesos y resultados. Por eso llamamos a Paula Gaviria. Tiene 20 años de experiencia en puestos de tecnología aplicada al marketing y sabe mejor que nadie sobre innovación dentro de los equipos de trabajo. Estableciendo enlace. Mi nombre es Tomás Balmaceda y junto con especialistas analizaré el presente de los datos y su futuro. Estamos desde el Búnker, un podcast de marketing sobre ciencia, tecnología y datos. Contame, Paula, vos en Colombia y en toda la región en realidad, sos una referente de la innovación en publicidad y en estrategia de marketing. ¿Qué recorrido profesional hiciste? ¿Cómo fue ese camino? Quiero decir, ¿cómo descubriste esta vocación que, según decís, hace que no sentís que trabajaste ningún día, a pesar de que estás todo el día trabajando? Bueno, te cuento, estudié comunicación, previo a ello había estudiado ingeniería, pero era profundamente infeliz, entonces dije esto no puede ser lo que voy a hacer el resto de mi vida. Me retiré de estudiar ingeniería y empecé a estudiar comunicación y me sentí como pez en el agua, entonces me encantó todo el tema de sentirme en espacios públicos, de dar a replicar mensajes que fueran claros. Amé el tema tecnológico desde la universidad y cuando salí de ella y se me vino la oportunidad de trabajar en agencia creativa, dije, de aquí soy, vamos a empezar por acá. Caí en las redes de la publicidad, o sea, me enamoré profundamente y trabajé de mi vida profesional 19 años en multinacionales de publicidad, en grandes empresas, pasando por agencia creativa, agencia digital, centrales de medios reconocidas multinacionalmente, aquí en Colombia y también en México. Y después de eso dije, quiero hacer lo mío. Entonces monté mi agencia digital, monté mi consultora y me dediqué muchísimo más a la docencia, que es algo que hace que mi corazón se ensanche, que sea grande, que palpite fuerte y a escribir de manera comprometida, que llevaba 8 años siendo parte del comité editorial de una gran revista aquí en Colombia que se llama Publicidad y Mercadeo, PIM, pero dije voy a hacerlo ya no ocasionalmente para algunas plataformas como la revista Plataforma en Latinoamérica o para Forbes o para Publicidad y Mercadeo, sino que dije voy a hacerlo comprometidamente. Hace 8 años también cogí como toda esa parte, abracé esa parte editorial, entonces me dediqué a 3 cosas que me gustan mucho y que van de acuerdo con ese propósito: a ser consultora, a enseñar y a escribir. El marketing, cuando vos entraste, te enamoró. Pero bueno, ese marketing era de otra manera y cambió un montón. Hay muchas cosas diferentes. ¿Cuáles dirías que son las tendencias que están impactando que hacen que se transforme? Uy, yo creo que definitivamente el cambio más grande que se ha dado en el marketing es centrarnos en el usuario, diseñar para los usuarios. Antes las empresas y en décadas pasadas, anteriores, diseñaban de acuerdo a sus productos, de acuerdo a sus necesidades de negocio, y ahora nos toca diseñar y hacer flexible ese diseño de acuerdo a la mirada del usuario, que está cambiando y transformándose a la velocidad del rayo. Entonces, creería que esa ha sido la evolución más grande. Tendencias, yo pienso que las tendencias o las plataformas tecnológicas vienen y van. El tema de la inteligencia artificial, el metaverso, todo lo que se ha planteado desde la flexibilidad del uso de las plataformas de contenidos, los contenidos snacks, los contenidos de corta duración, hacen que las temporalidades y que el reto sea cada vez mayor para las empresas, para las marcas, para las agencias que queremos entrar en este juego y en esta interacción y en este pimponeo de información y de relevancia. Yo creo que la medida ahora es tiempo y es atención. Entonces,
se ha reconfigurado un montón. Antes eran como los objetivos de negocio, ahora es totalmente el consumidor a dónde esté mirando y qué es importante y cómo logró ser relevante en su vida. Hay algo interesante en lo que estás marcando, ¿no? Como una especie de cambio copernicano. Esto de poner a las personas y al consumidor en el centro y no a los productos. ¿Sentís que hay algo particular, ya sea, no sé, de Colombia, del norte de América Latina o de América Latina en su totalidad, que tenga de diferente de otras partes del mundo al momento de personalizar pensando en el usuario? Sí, yo creo que nuestra cultura es bien diferente a otras regiones como Norteamérica y como Europa. Creo que por muchos años nos dejamos guiar desde el marketing y la publicidad por las tendencias que esos otros mercados que lideraban marcaban. Entonces decían, no, los millennials son despreocupados, son irresponsables. Y cuando tú te das a la tarea de investigar puntualmente los millennials en nuestra región son bien diferentes porque el contexto es diferente, porque las posibilidades, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a su desarrollo económico es diferente y eso marca que sus comportamientos sean diferentes. Entonces, cuando tú te encuentras con millennials en Latinoamérica y puntualmente reseñando el caso de Colombia, porque lo investigué para mi maestría, decíamos los millennials de Bogotá y puntualmente acá en Colombia son luchones. O sea, son de esos que se interesan en estudiar para poder mantener a sus familias, para poder ganar independencia, para así irse y viajar y desarrollarse y aprender otros idiomas o aprender de otras culturas, pero todo basado en el esfuerzo, diferente a lo que por muchos años nos dijeron los estudios de Norteamérica o de Europa con los cuales tomábamos nota atenta y basábamos nuestras estrategias de marketing. Entonces es como repensarlo y yo creo que Latinoamérica ha despertado a decir, tengo que investigar a mi consumidor de manera responsable, tengo que ver las particularidades. Somos chismosos por naturaleza, nos gusta el chisme, nos gusta el gossip. Entonces, siempre que nos pinten una noticia con cara de chisme, como lo que se está dando ahorita con los newsjacking, que es cuando capturan la noticia, que parece que te fueran a contar una cosa y se terminan contando otra. Eso tiene muchísimo éxito en nuestros países, diferente en otros mercados, que lo ven como hasta ofensivo. Entonces, no solamente desde la comprensión del consumidor, sino incluso estratégica y hasta táctica para generar contenidos, tiene incidencia estas particularidades que tenemos. Somos muy de nuestras familias, nos gusta mucho el sabor, nos gusta mucho el disfrute, la fiesta, nos gusta mucho estar entre amigos, compartir en grupos, en parches, como les decimos acá en Colombia. Entonces, eso se ve marcado dentro del comportamiento y las marcas tienen que hacer sintonía con este tipo de comportamientos, entender e ir a escuchar al consumidor en este tipo de entornos y entender muy bien su contexto para resonar y para ser relevantes para estos consumidores. En todo lo que plantea Paula está presente la idea de traer las estrategias basadas en evidencia, de poder investigar, de traer el método científico al mundo del marketing. Ahora bien, ¿qué pasa cuando entra la inteligencia artificial en estos procesos? ¿Se da una revolución o es exagerado hablar en esos términos? Yo creo que no hemos visto todavía la punta del iceberg. Creo que nos hemos quedado allí solamente y no hemos visto toda la profundidad que esto tiene. Creo que apenas estamos viendo algunas aplicaciones que vienen muchísimas revoluciones más, casi que Skynet llegó a nosotros, como lo planteaba antes la ciencia ficción, pero pienso que tiene muchísimos riesgos, pero también muchísimas oportunidades planteadas. Siento que llegó para cambiar la forma en que vemos las cosas, como cuando llegó Internet en los años 90 y se abrió un poco más a la parte educativa y luego a la población en general y se democratizó. Llegó para hacer un cambio grandísimo. Creo que a diferencia de tendencias como el metaverso, que si bien marcaron algunos años pasados, como los últimos 2 años, pero no tuvieron esa adopción tan grande, la inteligencia artificial sí ha tenido muchísima adopción, aplicación, desde lo más simple hasta los procesos más complejos y no hemos visto todavía nada. Creo que vienen muchísimos más cambios a impactar, pero siento que en la correcta apropiación, en sacarle el provecho, en abrazar este cambio con tranquilidad y con ojos de oportunidad, está el éxito de esta apropiación de la tecnología. ¿Y sentís que va a servir para la creatividad o solamente para cuestiones más analíticas? Conociendo tanto la industria, ¿qué te parece que puede pasar? Yo creo que en este momento está pegando en términos de creatividad, de copywriting, está pegando en términos de eficiencia de procesos. Digamos que eso es lo que estamos viendo en este momento. Creo que lo que viene por debajo va a ser mucho en el tema de planeación estratégica, de prospectiva, de planeación por escenarios,
de posibilitarnos hacer aproximaciones predictivas mucho más acertadas, considerar muchísimos más escenarios de los que humanamente podíamos considerar o nos da el tiempo de poder replicar, incorporación de nueva data y no solamente referida al tema de nuestro negocio, sino a variables de la ecología, de la economía, de la macro-microeconomía, de la evolución social, etcétera. Entonces creo que nuestros planes estratégicos, nuestras planeaciones se verán muchísimo más enriquecidas en la medida en que estos modelos se puedan entrenar, en la medida en que tengamos acceso más juicioso a poder incluso configurar las herramientas de acuerdo a las necesidades de nuestro negocio, alimentarlas como antes se hacían con los estudios de mercado, que se hacían esos análisis econométricos gigantes, predictivos carísimos, y creo que esto nos lo pone al alcance de un clic y con unos costos mucho más conscientes y viables para las compañías para poder montarnos en este tipo de plannings que nos ayuden a considerar variables mucho más acertadas para enfrentar este entorno donde nos movemos, que es incierto, que es complejo, que es ambiguo, que está variando con muchísima velocidad. La idea de la aplicación de la inteligencia artificial también funciona en términos de tener una organización abierta a la innovación. Pero bueno, eso no siempre sucede. ¿Cómo sentís vos que se vincula una organización abierta o más propensa a la innovación con estos cambios de tendencia que son tan repentinos? La innovación tiene que ser un mindset, es un must, no es algo deseable, es algo que todas las organizaciones tienen que incorporar. El agilismo, por ejemplo, como metodología de incorporación a los proyectos, equipos ágiles, equipos flexibles, equipos que aprendan y que experimenten constantemente. Tú lo decías ahora, yo lo digo mucho en mis clases con mis alumnos, traer de la escuela el método científico y aplicarlo en el marketing del día a día, acostumbrarnos a tener ojos curiosos, a estar abiertos a lo que se pueda presentar, a elaborar diferentes escenarios, hipótesis, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Y llevar esos escenarios a la acción para poderlos medir y de ellos aprender. Entonces pienso que esa experimentación, esa falla continua, ese aprendizaje desde la falla, ese reacomodo de la información, como bien lo hacemos con Waze en nuestro día a día, que recomponemos nuestras rutas, implica que las organizaciones ahora se tienen que flexibilizar, se deben manejar de una manera muy horizontal, se deben manejar de una manera muy heterogénea dentro de marketing. Marketing ya no es una unidad aparte de la compañía, marketing está a lo largo interviniendo todos los procesos de la organización, en la planeación estratégica de productos, de servicios, de innovaciones, de cambios en canales, por ejemplo. Debemos incorporar esa conversación a personas, ¿por qué no?, de finanzas, a personas desde operaciones, a personas desde la parte comercial, desde la gerencia, desde servicio al cliente, para que enriquezcan y nos ayuden incluso a priorizar los desarrollos que se van dando. La parte de tecnología tiene que estar también súper fluida dentro de la organización. Casi que tenemos que pensarnos como si fuéramos un sistema circulatorio, o sea, es como si el marketing fuera el sistema circulatorio que irriga toda la organización y hace que funcione. Entonces creo que sí es un cambio de pensamiento, es un cambio de modelo, y las organizaciones que no lo abracen, pues sencillamente se quedarán atrás. ¿Cómo puede una organización entender el fracaso y aprender del fracaso? Y sobre todo, ¿cómo hace para levantarse rápido? Amo esa pregunta. Imagínate que cuando tuve la oportunidad de trabajar en una central de medios, teníamos a un cliente que es Coca-Cola, y Coca-Cola compra medios de una manera y con una metodología que es ampliamente conocida, que es el 70-20-10. Una vez yo vi esa metodología, yo dije, esta es la metodología de mi vida, esta es la metodología para todo, no solamente para comprar medios, sino para planear estratégicamente, para experimentar, para probar. Y el 70% del presupuesto, el 70%, incluso en nuestras vidas, ¿no?, debe estar puesto en lo que vamos a lo seguro, en lo que necesitamos sí o sí, en lo que sabemos que tenemos buenos resultados, que ya está súper comprobado. Así no ponemos tanto en riesgo, ¿cierto? El 20% va para experimentos que han sido exitosos. Experimentos que hemos probado, han comprobado que dan buenos resultados, entonces los sigo haciendo y los sigo vigilando. Y ahí va el 20%. Y el 10% es totalmente innovación, es totalmente test. Entonces, ¿qué pasa? De esos test, de ese 10% de presupuesto que yo estoy determinando que va allí, los que son exitosos pasan a ser parte del 20%. Y los que son parte del 20% y siguen replicándose y se siguen dando con éxito, éxito y éxito, pasan a ser parte del 70%. Yo con esto consigo tener una espiral ascendente de innovación.
y consigo que ese tipo de errores que pueda tener, que ese tipo de caídas que pueda tener, no signifiquen más del 10% y que siempre se abra el campo para aprovechar nuevas oportunidades, abrazar nuevos retos, abrazar nuevas ópticas de ver las cosas. Entonces, a mí me encantó desde que lo aprendí hace como 15 años teniendo a Coca-Cola como cliente, y siento que no solamente es una metodología de planeación o de ubicación de presupuestos de medios, también aplica para el tema de innovación y de estrategia dentro de las organizaciones. Creo que nos ayuda a mitigar un poquito el temor al fracaso, el temor a ese riesgo, y siento que nos ayuda a movilizarnos constantemente en ese camino y en ese mindset de cambio permanente. Me encanta esta metáfora que traías del marketing como ese sistema circulatorio, ¿no? Que también le sirve a los organismos porque oxigena, y a veces oxigenar es justamente ese 10% de innovación. Ahora, si yo lo pienso en el escenario actual, me parece que la inteligencia artificial es como mencionar, no sé, plataformas como TikTok, que hace quizás 5 años eran súper marginales, con otro estilo, y ahora todo es video vertical corto. Los hábitos de consumo después de la pandemia explotaron. ¿Cómo sentís que las nuevas tendencias inciden en la planificación de una estrategia de marketing? Yo creo que volviendo al tema del Human-Centered Design, de lo que estamos haciendo, de planear con el usuario al centro, uno no tiene que estar donde quiere estar, uno tiene que estar donde está el usuario. Entonces creo que se van incorporando en nuestra vida, que se van volviendo cada vez más importantes. De hecho, yo me resistía mucho en TikTok a tener un montón de contenidos porque decía, eso es como un hoyo negro de tiempo, o sea, me consume, me aspira el tiempo. Y hace poco me leí un libro que me dejó como, porque estaba leyendo y decía, TikTok, la nueva red donde el tiempo no pasa y no sientes a las manecillas del reloj hacer TikTok. Y me quedé como, Dios, nunca lo había pensado así. Pero creo que parte del éxito de ese tipo de plataformas son los contenidos on the go, los contenidos rápidos, los contenidos snack que te los puedes apropiar, que si te gustan los puedes hacer tuyos, incluso con las tendencias. Y entre más simple y entre más fácil de replicar sea para el usuario lo abraza con más vehemencia. El tema, por ejemplo, del scroll infinito hace que sea mucho más fácil para el usuario y se perciba mucha menos fricción. Eso es usabilidad. Usabilidad de Jakob Nielsen del principio de los 90s, que uno miraba y decía, para construir un sitio y lo básico y las 10 leyes de la usabilidad son, eso es pura usabilidad, el scroll infinito. Reducir la fricción para que el usuario no sienta que está yendo de una página a otra, como lo hacemos, por ejemplo, en Google, que nos dan páginas de resultados y uno ve 1, 2, máximo 3 y ya después dice, ay no, y lo cierra. Eso es fricción. Cuando tú tienes scroll infinito, las oportunidades son infinitas. Además, se adapta totalmente al dispositivo que tienes y en el cual estás ingresando a esa plataforma, que es el celular. Entonces lo tienes en la mano, con el dedo es mucho más sencillo pasar de manera vertical. Entonces, es entender al usuario, es observar al usuario. Y eso hace que este tipo de plataformas sean exitosas. Cada vez tenemos menos tiempo, entonces necesitamos acceder a los contenidos de una manera corta, rápida, efímera incluso. Y adicionalmente, cada vez queremos encontrar todo más rápido. Entonces, mucha de la búsqueda, por ejemplo, en Latinoamérica está migrando a TikTok. Entonces, Google, que ha sido el rey, amo y señor de las búsquedas, pues sí, está abriendo una posición a su lado para TikTok porque allí se están llevando muchísimo a cabo las búsquedas en las nuevas generaciones. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué nos espera por la cantidad de fake news, por el auge de la inteligencia artificial, de la fácil réplica de la información, de la informalidad de la misma? Y de hecho, cuando enseño en universidades de temas de comunicación alrededor de esto, digo, la comunicación hoy es impersonal, es poco confiable, hay que verificarla mejor. Los mismos medios, incluso los medios de comunicación que son fuente primordial o que son fuente consultada de alguna información dentro de nuestros países, a veces se ven hasta engañados por las mismas informaciones que hay en redes sociales. Entonces tenemos que volvernos un poco más críticos alrededor de esto, pero también, o sea, uno no puede ir en contravía de lo que está pasando y el consumidor lleva sus hábitos a esto. Entonces las marcas deberían estar y relacionarse con los consumidores dentro de esas plataformas, pero con un sentido real. Es decir, si la plataforma como TikTok es más para entretenimiento, es más para disfrute, es más para información puntual y de tips, démosle eso que el usuario está esperando dentro de esta plataforma. No vamos con las comunicaciones formales o con las comunicaciones acostumbradas en otro tipo de medios. Cada medio tiene una habilidad para ganar y deberíamos usarla a la luz de esa actividad para tener una práctica exitosa y un relacionamiento correcto con el usuario.
lo que viene, qué nos deparará el futuro, es algo que tenemos muy presente a lo largo de estos encuentros. Sin embargo, ahora quiero hacer otra cosa. Quiero pensar en las tendencias pasadas. O sea, qué cosas se dejaron de hacer en el marketing, qué herramientas eran un hábito y dejaron de usarse. ¿Hay algo que cambió y que ya sea difícil volver para atrás? Sí, por ejemplo, siento, y yo sé, mejor dicho, esto va a sonar súper vintage. Hay algunos alumnos que me dicen, profe, usted tan vintage, y yo me quiero morir y los quiero matar, porque como que vintage, me dicen vieja sin decírmelo. Pero, por ejemplo, antes y en mi época, y yo me imagino que en la tuya también tomabas, porque creo que somos muy contemporáneos, tomábamos notas cuando íbamos a lugares, a eventos, y eso ya no pasa más. Ya estamos tomando fotos de las presentaciones, estamos tomando nota en el celular, entonces creo que dejamos de tomar nota atenta y el proceso, por ejemplo, de escribir hace parte de los procesos cognitivos y el desarrollo de los mismos, y me preocupa un poquito y con la inteligencia artificial todavía más y con la cantidad de dispositivos disponibles también, porque estamos digitando en el celular, tomando atenta nota allí, pero dejamos de escribir las palabras y vemos la incidencia en el tema de la redacción, de la ortografía, o sea, vemos un montón de cosas. Estamos dejando de escribir en texto y de escribir físicamente. Y siento que esto ya no se hace más, o sea, no se está haciendo casi. De hecho, cuando tomamos nota de algo nos empieza a doler la mano un montón y decimos, ay, ¿pero por qué? Y las nuevas enfermedades son el tema del túnel carpiano. Hace poco me dio a mí algo que se llama codo de tenista en el brazo izquierdo, que ni siquiera lo uso para nada. O sea, no es como que lo uso mucho, sino para teclear en el computador y en el celular. Y es por esto. Entonces, siento que estamos dejando un montón de hablar entre nosotros así, y de compartir y de debatir las cosas porque lo estamos haciendo muy electrónicamente. Estamos dejando de tomar notas y ya tomamos fotografías en los lugares y en los eventos y en las clases incluso. Muchos de los alumnos toman fotos de las diapositivas o piden el documento electrónico y ya está. Y estamos dejando mucho de interactuar. De hecho, ahorita las personas se están dando cuenta de ello, están haciendo detox de redes sociales, están haciendo ayuno de pantallas. Entonces, parece chiste, pero esa anécdota está pasando y creo que dentro del marketing también tenemos que ser conscientes de ello. O sea, si bien hay espacios y valoramos muchísimo la interacción digital y cada vez hay más posibilidades de llegarle a ese consumidor, también hay más posibilidades de acompañarlo en este tipo de dinámicas que se están generando desde la manera offline y de hacer sinergia entre ambos medios. Creo que el éxito está allí. Sin dudas, me parece que la clave de lo que estamos aprendiendo sobre inteligencia artificial es que no tiene que reemplazar a las cosas. Tiene que complementarlas, te ayuda, tiene que ampliarlas. Te inspira, pero no te reemplaza. O sea, el tema de las campañas creativas te ayuda a superar el bloqueo de la hoja en blanco, de tener N,000 caminos por los cuales puedes desarrollar, pero nadie te va a quitar la inventiva, nadie te va a quitar el tema del ingenio que tiene el ser humano. Seríamos ingenuos si pensáramos que esto nos va a reemplazar, porque es que hasta la inteligencia artificial tiene un tono que es reconocible. Cuando tú empiezas a trabajar un montón con inteligencia artificial, la identificas fácilmente. Entonces es abrazarla, como te digo, abrazar el cambio, ver las posibilidades que tienes con ella y apoyarte un montón para hacer más eficiente tu trabajo y para multiplicar las posibilidades y las visiones que sencillamente en un momento de creatividad o de inspiración no vienen todas a ti. Es poner un escenario enriquecido para desde tu intelecto y desde tu creatividad poder potenciarlo al máximo. Hoy, desde el búnker, entendimos que para innovar a veces hay que convivir con las fallas y con el fracaso, y que a pesar de todo nos podemos reinventar rápidamente. La charla con Paula nos acercó aún más a esta sensación de que tiene que existir reciprocidad entre los humanos y la inteligencia artificial. Desde el Búnker es un contenido original de BunkerDB con la producción de Parque Podcast. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu aplicación de podcast favorita. Nos encontrás en bunkerdb.com. Yo soy Tomás Balmaceda. Gracias por escuchar.